ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Prepárate para escuchar ideas que inspiran y conversaciones que transforman. Aquí comienza Tecnociencia, el podcast con Andrea Obaid. Ciencia, tecnología, salud y medio ambiente en un mismo lugar. Una presentación de Sodimac, más socios que nunca. Enter Empresas, a tu partner tecnológico. Elígelo bien. Y Arauco, renovables para una vida mejor. Doctor, ¿por qué han aumentado tanto los casos de cáncer en menores de 50 años? Andrea, es una muy buena pregunta que nos hacen mucho las personas que nos toca ver, los pacientes. Fíjate que el cáncer lo entendemos como una enfermedad del envejecimiento. Se van sumando mutaciones o cambios en las células que al acumularse se transforman en un cáncer. Y por eso la edad más frecuente de encontrar la mayoría de los cánceres es en edades mayores, 60, 70, en algunos casos 80. Pero algo está pasando donde vemos en algunos cánceres, sobre todo de colon o de mama, que vemos más personas jóvenes. Y se nota mucho en cáncer de colon, por ejemplo, donde la edad promedio, cuando yo partí como oncólogo hace, 20 años atrás, la gente en la edad promedio era cerca de los 70, 75 años. Y hoy día, muy frecuentemente, vemos pacientes que tienen 40 o 30 y tanto, ¿ya? Y esa edad de promedio es más precoz. Y no sabemos por qué está ocurriendo, pero creemos que tiene que ver con cambios en el microbioma, que son las bacterias que viven contigo, y la exposición a productos procesados, un cambio en la dieta. Entonces, aparentemente, lo que interpretábamos antes como cuando había factores de riesgo para tener cánceres, que tenías que estar expuesto 20 o 30 años a un factor de riesgo, por ejemplo, el que fumaba mucho tiempo tenía cáncer pulmonar, pero aparentemente los cambios que llevan a la aparición de un cáncer pueden ser más precoces y más cortos en tiempo. Entonces, cambios en la microbiota, que tiene que ver con las bacterias que tienes en el intestino por lo que comes, por productos procesados, pudiera tener un rol en esta transformación a un cáncer más precoz. Está circulando la información de que después de la pandemia, con la inoculación de las vacunas con AR mensajero, habrían aumentado los casos de cáncer. ¿Hay alguna relación entre aumento de cáncer y vacunas? No hay ninguna evidencia en ningún documento científico que yo conozca que muestre esa asociación. Pero yo también lo he escuchado porque nos lo preguntan nuestros pacientes. Pero acá los cambios en las edades de aparición, que se llaman las incidencias, vienen de hace varios años antes de la pandemia. Y no hay un cambio, salvo nosotros publicamos con un grupo americano, vimos el impacto en Chile del atraso del diagnóstico por la pandemia, porque se cerraron los centros y la gente no quería ir a consultar cuando tenía sospecha de cáncer y no lo podían atender. Y publicamos que iban a morir 7.000 chilenos en los 2 años que siguieron la pandemia solo por un atraso en el diagnóstico. Entonces la pandemia nos impactó mucho en el cáncer porque no pudimos atender, no pudimos llegar a tiempo, porque hay que llegar a tiempo para cambiar la historia, pero no tiene nada que ver con la acción de las vacunas. Bueno, muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Tecnociencia, el podcast en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas digitales de ADN, donde hoy día nos acompaña el doctor Bruno Nervi, oncólogo, jefe del Departamento de Cáncer de la Universidad Católica y además el director alterno del Centro para la Prevención y Control del Cáncer, el CECAN. Vamos a estar hablando de las causas del cáncer, por qué han aumentado, los nuevos tratamientos y mucho más. Doctor, hemos visto la evidencia de que nuestro cuerpo tiene microplásticos en el cerebro, en la sangre, en la placenta, en el semen de los hombres. ¿Hay relación entre los microplásticos con el aumento de los casos de cáncer? Es algo, Andrea, que se está estudiando. Probablemente vamos a necesitar un poquito más de tiempo antes de confirmarlo, pero lo que de todas maneras sí estamos seguros es que la exposición a factores de riesgo tiene que ver con la aparición de muchos cánceres. No de todos. Y después te quiero contar un poco cómo estigmatizamos mucho a veces a las personas que tienen cáncer, como que no se cuidaron, no fueron preocupadas, no preguntaron cuando tenían sospecha de tener algún síntoma. Y muchas veces las pobres personas que tienen cáncer no han hecho nada malo, pero les da cáncer igual. Entonces toquémoslo eso al final, porque hay una estigmatización de la pobre gente que sufre con, además del dolor de tener el cáncer, con que son vistos como que fueron despreocupados. Entonces, lo que sí tiene mucho que ver es la exposición a factores de riesgo. Y el cáncer es una enfermedad que tiene que ver con la exposición a factores de riesgo o con el envejecimiento. Por ejemplo, los que fuman tienen más cáncer pulmonar. Los que viven en Antofagasta y estuvieron antes del año 70, cuando aparecen las plantas purificadoras de arsénico del río Loa, estuvieron expuestas a dosis muy grandes de arsénico y tenemos mucho más cáncer pulmonar o cáncer de vejiga en la población del norte. Tenemos en el centro sur
Helicobacter pylori y la exposición probablemente a los pesticidas, porque es una zona agrícola. Somos el país que tiene más cáncer gástrico del planeta. Y tenemos después en la Araucanía la población que tiene ancestría mapuche, más las mujeres, sobrepeso, se asocia con pobreza y hay mucho más cáncer de vesícula biliar. Y probablemente la exposición a un hongo que vive en los ajís que se consumen tiene que ver con eso. Entonces, la otra cosa que es muy importante es que la dieta sana y la vida saludable sí hay que reforzarlo como una cosa muy importante que podemos hacer para no enfermarnos de cáncer. Y eso significa no tener sobrepeso, hacer deporte, probablemente estar espiritualmente tranquilo, abrazar árboles, amar a la naturaleza, los que son religiosos también es importante, no comer productos procesados o ultraprocesados. Y eso significa, cuando se lo explicamos a las personas, comer más cosas de la feria, más que cosas del supermercado, ¿no es cierto? Porque esa exposición, sabemos que algunas cosas tienen claramente evidencia de asociarse a cáncer, pero es más saludable evitarlo sin ninguna duda. Evitar el alcohol y evitar los azúcares refinados. Eso es como lo que sabemos que podemos hacer para bajar los factores de riesgo. Pero entonces, ¿cómo se regula mejor la industria alimentaria sabiendo que estos productos ultraprocesados, que tienen químicos conservantes, inciden en el aumento de los tipos de cáncer? Las estrategias que han demostrado más beneficio en proteger a la población para que no se enferme, porque acá tenemos que pensar como país cómo queremos tener una población más sana, nuestros hijos que crezcan en ambientes más saludables, donde hayan plazas, ambientes agradables y también que sea fácil prevenir, porque hoy día una dieta que te proteja es más cara y muchas veces nuestros niños en los colegios o la gente en sus trabajos no tiene la posibilidad de protegerse a eso. Por ejemplo, comer más frutas y verduras es más caro. Es bueno tratar de comer carnes rojas máximo un par de veces a la semana y de nuevo es bueno tener políticas que nos ayuden o induzcan que tengamos conductas sanas. Por ejemplo, hay países que favorecen los planes de salud si haces deporte o si dejas de fumar o si bajas de peso. Nosotros no tenemos eso acá porque a nuestra salud privada no le interesa mucho, ¿no es cierto?, la prevención. Porque no hay puestos incentivos ahí, como en la atención primaria, una cosa linda que tiene el país, donde sí se busca. Y lo otro es poner grandes impuestos al tabaco. Nosotros como SECAN, como Centro para la Prevención y el Control del Cáncer, somos financiados por el Estado para generar evidencia para impactar políticas públicas. O sea, cómo le mostramos al tomador de decisión de que no puede permitir que entren los vapeadores en Chile y que sea tan fácil para que los niños lo usen, porque hace que aumente, ¿no es cierto?, el tabaquismo para después y más muertes por enfermedades crónicas. Chile había logrado, por ejemplo, que la población escolar de básica, que tenía un 20% de tabaquismo, había bajado a 10%, gracias a políticas de aumentar el impuesto al tabaco, poner estas fotos que son feas. Y ahora con la entrada de los vapeadores, ese 10% que había bajado está vapeando en los colegios. Y sabemos que va a haber más tabaquismo. Entonces hay que poner impuestos y dificultar el consumo de las cosas que nos dañan. Si yo soy una persona que soy fumadora social, que consumo alcohol socialmente, si no me alimento de lo mejor, como de repente comida chatarra, ¿qué probabilidades tengo de tener algún tipo de cáncer por mis hábitos? ¿Es reversible o lo que ya hice finalmente durante los años va a tener una causa? Es muy buena pregunta porque uno tiene como la oportunidad para cambiar hábitos, ¿no es cierto? Y de hecho una dificultad grande que hay es que tienes que cambiar los hábitos para ir a conductas saludables y eso es difícil. Entonces, sabemos que, por ejemplo, en tabaquismo, una persona que fuma, a la abuelita de mi señora una vez le dije, porque ella me dijo que fumaba 6 cigarros o 5, y si era muy malo, fumar 5. Yo le contesté como estudiante de medicina en ese tiempo, no hay evidencia que fumar menos de 7 aumente el riesgo de fumar. Y ella subió a 7. Entonces tengo que tener cuidado con lo que te digo. El ideal es no fumar nada, ¿ya? Porque la exposición al tabaco claramente tiene que ver con mucho daño. Infarto, cáncer pulmonar, de vejiga, pancreático. O sea, al fumar no hay que fumar. Eso es malo. La exposición al alcohol también es mala. Y fíjate que si tú me preguntas a mí como oncólogo cuánto pudiera tomar alguien, yo te tendría que decir que la evidencia hoy día dice que es mejor no tomar nada. Porque hay personas que tomando poquitito generan inflamación en el hígado y la inflamación es lo que causa cáncer. Entonces, la exposición al alcohol genera inflamación hepática, cáncer. Gente que tiene hígado graso puede desarrollar cáncer. Infección de papilomavirus en el cuello del útero de las mujeres puede, por la inflamación crónica, aparición de cáncer. Helicobacter pylori en el estómago, la inflamación genera cáncer. Entonces, acá lo importante es tener una vida sana, no tener sobrepeso, evitar los productos refinado o que te compras en el supermercado lleno de sellos, que fue una política de salud súper buena en Chile, porque nos ayuda a entender más fácil qué es mejor que no comamos nosotros ni nuestros niños. Entonces, evitar esa exposición al máximo es mejor. Pero cuidado,
porque la probabilidad de que tú tengas cáncer, aunque fueras la mujer perfecta en protección y evitar factores de riesgo, igual es entre 1/3 y la mitad. Porque hoy día el riesgo de que tengamos un cáncer durante nuestra historia, porque vivimos más tiempo, es por lo menos de 1/3. ¿Ya? Hoy día, de cada 4 personas que se mueren, una tiene un certificado de función que dice cáncer. Y cerca de la mitad de todos vamos a tener un cáncer. Y uno dice, pero qué terrible, ¿qué nos está pasando? Bueno, nos está pasando que tenemos mejor salud y no nos morimos de infarto. Porque yo tengo 53 y cuando yo era chico, mis compañeros de colegio se morían, los papás, se morían de infarto. Y la expectativa de vida de Chile, el año 70, eran 64 años. Y pasamos desde el año 70 hasta ahora, en muy poquito tiempo, a subir a más que Estados Unidos. Tenemos 81 expectativa de vida. Eso que le pasó a Chile en poquito rato es un éxito sanitario. Manejamos bien la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto, aprendimos a poner stent, a tomar aspirina, y nuestra gente dejó de morir, y lo hicimos en la atención primaria, y nuestra gente dejó de morirse de infarto. Y ahora que envejece, se muere de cáncer, ¿no? Vemos cómo avanza la tecnología, la inteligencia artificial, una aliada para la medicina. ¿Se va a encontrar la cura para el cáncer? Nosotros, mira, cuando se encontró la cura para las infecciones, porque hace 100 años atrás la expectativa de vida de muchos países eran 30 o 40 años, pues nos moríamos de infecciones. Se encontró la cura para la infección, por decir así, en los antibióticos, bueno, y apareció otra cosa que nos mataba. Entonces, hoy día teníamos la enfermedad cardiovascular como la principal causa de muerte en todo el planeta, hace poco rato atrás. Y en los países desarrollados está pasando cáncer. Y de nuevo, es porque vivimos más y aprendimos a controlar otras cosas. Probablemente vamos a poder probablemente en tecnología lo que va a aparecer, de hecho en los medios apareció hace poco, que hay tecnología aprobada por la FDA, donde te toman una muestra de sangre, la FDA americana, y se pueden detectar 200 DNA o RNA o fragmentos para cánceres. Entonces, hoy día sabíamos que en tamizaje, que es cuando tú quieres llegar a gente sana para pillar un cáncer chico, Papa Nicolau, desde que partes la actividad sexual, mamografías desde los 40 idealmente, nuestros programas públicos parten cerca de los 60, 55, hacer colonoscopía o sangre oculta en deposiciones desde los 45, y ahora vamos a tener probablemente en los próximos 10 años muestras de saliva o muestras de sangre que te digan, oye, parece que tienes un cáncer. Hagámoste una búsqueda así. Entonces, en el área tecnológica, llegar precozmente va a darnos grandes sorpresas. Los tratamientos han cambiado muchísimo. Yo nací el año 72 y ahí se estaba empezando a usar quimioterapia en esos años. Y la quimioterapia, pucha, ojalá dejemos de hacerla porque es tan tóxica. Y hoy día tenemos en muchos cánceres pastillas o tratamientos que tocan el tumor y lo destruyen. Y le decimos, hoy día yo le digo a una persona, cuando no la sabemos curar, no le digo que es incurable, le digo, hoy día no te sabemos curar. Porque me toca muchas veces en personas que tienen esta enfermedad crónica, que es el cáncer, en muchos casos, donde aparecen tratamientos que nos impresionan y que pueden curar, como es la inmunoterapia, como son otras terapias biológicas. ¿Pero cuál es el acceso que tienen las personas a esas terapias nuevas? El Centro para la Prevención y el Control del Cáncer tiene como su puntal, ¿no es cierto?, de que más difícil que encontrar un tratamiento nuevo o un tratamiento para curar el cáncer es que lo que tenemos le alcance para todos. Porque hoy día una dificultad, y de hecho que tiene raíces de tecnología, porque nosotros somos un centro de investigación que busca generar datos, y generar datos de dónde está la gente, cuánto espera y cómo es la inequidad en el país. Cuánto tiempo están esperando y cómo ponemos un radar o un cerebro central, como para el tiempo de la pandemia, donde tenías geolocalizada a toda la gente, para ver dónde está esperando para hacerse una colonoscopía a alguien que tiene sangre en las deposiciones, para que lleguemos más rápido. Muestras de sangre que te digan, mira, esta quimioterapia o este tratamiento, o pillar precozmente. Y hay un montón de cosas de tecnología que lo que buscamos es que nos permitan reducir la inequidad en prevención, en tratamiento, en tus cuidados paliativos después. Entonces, esto que es financiado por el país, junto a la Católica y a la Chile y hartas universidades, para que 140 investigadores tratemos de orientar nuestra investigación a cosas que les sirve para ponerle en un relato y en dato un tomador de decisión para que haga políticas públicas buenas. Doctor, cuando uno escucha la palabra cáncer, inmediatamente se le viene a la cabeza la muerte. ¿De qué depende que una persona con cáncer muera o sobreviva? Lo primero que tengo que decirte es que las personas que diagnosticamos con cánceres chiquititos y que les va bien, no necesariamente son las que fueron más preocupadas de su salud y que lo han hecho mejor así en su vida, si lo quisiera mirar en un indicador de protección. Y que la persona que llegó metastásica
y que se va a morir de su cáncer, hizo algo mal. Entonces, eso cuidado porque nuestras pacientes, no me gusta hablar de pacientes, las personas que cuidamos sufren mucho con esta estigmatización. Ponte, yo antes contaba mi historia médica, esa partió hace 6 meses haciendo sangre con deposiciones, hace 3 meses consultó a un doctor. No pongo ya eso, porque cuando leen mi informe solamente piensan de que pueden haberlo hecho mejor. Y a mí que me toca ver y conocer por dentro a las personas, y la mitad de las personas que veo se van a morir antes de 1 año, antes de 2 años, porque me dedico a ver personas con cáncer digestivo, de páncreas o cáncer colorectal. Para ellos es muy doloroso esto que los miren como que hicieron algo malo, ¿ya? O la culpa, ¿ya? Entonces hay que sacar esa cuestión. Entonces acá depende de cosas de biología, como de la personalidad del tumor. Entonces me fui en el sufrimiento de las personas y no me acuerdo qué me preguntaste. Me estabas preguntando qué cosa. No, que cuando hablamos de la palabra cáncer, inmediatamente... ¿de qué depende? Sí, se nos viene eso a la cabeza. Es muy importante la prevención. Es muy importante pillarlo precozmente. O sea, cuando hay síntomas raros, consultar rápido. Y lo otro es darle la oportunidad al que consulta de atenderlo, porque hoy día las listas de espera que tenemos son atroces. Y no dependen del partido político que gobierne, porque lo tratan todos de hacer lo mejor posible. Si bien tenemos que tener mejores políticas de oportunidad, pero acá depende que nuestro sistema tiene pocos médicos, poca infraestructura, y lo vemos como un gasto y no como una inversión. Nosotros lo vemos como una inversión cuando tú quieres tratar luego a una persona. Fíjate que en Chile mueren 3 chilenos por hora de cáncer, y 1 de ellos muere en una lista de espera o sin un tratamiento oportuno. Y la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, dice que si Chile hiciera en tiempo las cosas a las que se comprometió por ley, o sea, los tiempos de GES, que a todo esto es una política maravillosa que tiene nuestro país, que nos permite auditar tiempo, ¿no es cierto? Si tú fueras diagnosticado a tiempo y partieras el tratamiento antes de 1 mes, cuando un comité dijo que tenías que hacer, 1 de cada 3 que muere, con alta probabilidad tendría mejor sobrevía. Entonces, lo que pasa es que hoy día hay gente que está esperando a veces 3 meses, 6 meses o más para hacerse un examen diagnóstico, o está esperando 1 mes, 2 meses o 3 meses para partir un tratamiento. Cáncer colorectal, que es el segundo cáncer más frecuente en Chile y va a ser el primero en nuestros estudios de SECAN en 10 años más. Está subiendo, no sabemos bien por qué, en los jóvenes, como estábamos hablando. Si alguien tiene ISAPRE, que es el 14% de nuestro país, hay un 65% de probabilidad de estar vivo a 5 años. Si tú tienes FONASA A o B, que eran los que ahora pagan, toda la gente con FONASA, que es una cosa muy linda, no paga, pero hace poco pagaban los que tenían peor situación económica, FONASA A o B, que no pagaban ninguna cosa, ellos tienen 35% vivo a 5 años. Mismo país y parecen planetas distintos. Y la razón es que si alguien tiene deposiciones con sangre o dolor de guata en el mundo privado, se hacen mañana una colonoscopía y lo operan a la semana siguiente. En cambio, el Chile de verdad, el gordo, digamos, el grande, 85-87% de la población que tiene FONASA, el tiempo que se demora en llegar al diagnóstico a veces es largo, porque tiene que ir a la atención primaria, lo tienen que mandar a la terciaria, o se activa un GES de sospecha, termina haciéndose una coloscopía a los 6 meses, a los 8. La mitad de las personas que tienen cáncer colorectal en el sector público van a haber ido a la urgencia antes. Entonces, hoy día, donde podemos mejorar el aumento de la sobrevida de nuestra población, que parece ser el indicador mejor de cómo lo hace el país, es que acortemos los tiempos de partir los tratamientos, más que en gastar en drogas súper caras. O sea, el cáncer es desigual en nivel estrato económico. Estamos hablando de que el cáncer de una persona que se trata en el sistema público, que se trata en el sistema privado, tiene menos probabilidad de sobrevivir. Totalmente. Y tiene que ver fundamentalmente con cosas que podemos optimizar a veces sin tanto gasto. Tiene que ver con optimización de procesos. Pero esto, de nuevo, no es una crítica política. Esto tiene que ver con la visión del país. Fíjate que estamos muy orgullosos porque para el tiempo de la pandemia, nuestro país lo hizo tan lindo donde a nadie le faltó un ventilador mecánico. Estamos orgullosos de eso. Los ministros tomaron control de lo público y lo privado y mandaron al precio que definieron al sector privado y a nadie le faltó un ventilador. Dime, Andrea, ¿qué diferencia tiene si mi papá o un hijo mío que tiene un cáncer va a estar esperando 3 o 4 meses para partir un tratamiento, puede gravitar en que pasa a ser incurable? Es lo mismo que no ponerle un ventilador mecánico a una persona. Lo que pasa es que nosotros como sociedad, Chile, no el gobierno ni el partido político, Chile tolera la inequidad. Y nosotros esto debería ser un motor para que corramos, pero no lo hacemos, porque toleramos que hayan personas con colegios mejores que otros, con mejor salud que otras. Entonces, y esto
Yo creo profundamente en la alianza público-privada y el SECAN lo que busca es generar evidencia para que el tomador sepa. Si yo le dijera a un presidente o a un ministro de salud o a sus subsecretarios o a personas que están metidas en la toma de decisiones de que tenemos un estudio que dice que la gente que muere de cáncer atendida por cuidados paliativos, es un estudio de Pedro Pérez, un investigador de nuestro centro, tomaron los 22 de los 44 centros, la mitad de ellos nunca tuvo ningún tratamiento para el cáncer porque no alcanzó. Entonces, nosotros sí podemos hacerlo mejor. La industria tiene que poner plata, la universidad tiene que formar gente y entre todos hay que generar un ecosistema que acoja a las pobres personas que están sufriendo con cáncer hoy día. Doctor, si hablamos del tratamiento oportuno, ¿de qué depende del éxito de esto? ¿Hay una ventana para tratar el cáncer en los primeros meses? Hay personas que también deciden no hacerse quimioterapia y hay terapias alternativas. ¿Cuál es la mejor estrategia? Me preguntaste varias cosas. Yo te diría que en salud o en medicina es muy bueno buscar evidencia para ver qué haces, porque los tratamientos, como tú bien dejaste entrever con la quimioterapia, generan daño. Y no son todas las personas iguales. Entonces, por ejemplo, hay personas donde le sacamos un tumor y tienen 80% de chance de curarse y la quimio sube un 2%. Entonces hay personas, imagínate a alguien joven con niños chicos, dice, por supuesto, lo que sea que me aumente mi posibilidad de curarme. Pero hay una persona de 80 años que ya tiene su vida armada y que no quiere pasar yendo cada 2 semanas a hacerse exámenes. Entonces acá lo más importante es que los equipos médicos tenemos que pensar en qué persona tenemos delante para ayudarlo a tomar decisiones, no moverse automáticamente. Las cosas que llamamos complementarias, que antes los doctores de mi estirpe, lo que no entendíamos, pensábamos que no existía, ¿no es cierto? Y nos equivocamos, ¿no es cierto? Hay algunas cosas que cuando se demuestran, las empezamos a usar la medicina que, si tú quieres llamar, tradicional. Pero yo nunca en 30 años le he cambiado, cuando alguien quería hacer algo complementario, nunca lo he convencido de cambiarse. He protegido a gente que no le hagan lesera a veces, porque hay 3 tipos de personas que hacen terapias complementarias. Frescos, sinvergüenzas, que hacen sufrir a personas que tienen dolor. Y hoy día hay terapias que son caras, que valen 10, 12 millones de pesos, que no tienen ninguna evidencia. Las personas que lo hacen saben que no tiene evidencia y hacen sufrir a personas con eso. Hay personas que creen que algo natural, porque es natural, les sirve para todas las cosas y que tampoco es cierto. Pero hay personas con poderes especiales o tratamientos o experiencias que son positivas y que los doctores de mi tipo no hemos sabido entender. Entonces, yo creo que es bueno mirar de que haya más transparencia y protección a la gente para que no la dañemos con algunas cuestiones, pero con humildad tenemos que entender que hay muchas cosas que no conoce la medicina tradicional que son de beneficio y que son lindas. Uh-huh. Ahora, cuando uno habla de cáncer también, siempre se habla como la luchadora, la guerrera o el guerrero, ¿no? Y finalmente hay como un estigma también de vocabulario en cómo se trata al paciente, porque no es que uno quiera luchar contra el cáncer y dé la pelea. O sea, lamentablemente a veces la enfermedad avanza y uno, a pesar de que se haga todos los tratamientos, se muere igual. ¿Cómo debería también cambiar ese concepto en cómo nos relacionamos con los pacientes? Nos han ayudado a entender mucho las psicólogas y psicólogos y la psiquiatría sobre cómo enfrentar el fenómeno del cáncer para una persona, para su familia, para la sociedad. Y sin duda hay un escritor que lo escuché una vez que dice, mira, tuve un cáncer y me curé, pero cuando tuve cáncer y estaba en tratamiento, es como que me fue a vivir a otro planeta. Porque en la micro me sentaba y separaba al que estaba al lado. En mi trabajo no pude trabajar. Después perdí mi trabajo cuando volví. Cuando me salió pelo, la gente empezó a aceptarme de vuelta en mi planeta. Entonces, las personas que viven la experiencia del cáncer y su familia, las mandamos a vivir a otro planeta. Y eso es triste y doloroso, porque la abuelita nos enseñó que el que tenía cáncer se moría pelado, sin plata, sin vida sexual y alejado. Y eso no es así. Hoy día hay que abrazar y acompañar. Además, porque nos puede tocar y nos va a tocar a la mitad de las personas. Entonces, hay que resignificarlo. Entonces, tener un cáncer hoy día para la sociedad tiene que ser correr a acompañar, a cuidar, a preocuparnos por la calidad de vida, por la experiencia. Es muy, muy importante la ley del derecho al olvido, donde nosotros tuvimos con Carolina Goich desde el SECAN, participamos en las propuestas que tuvieron que ver con que después de 5 años de que tuviste un cáncer, nadie te puede ni siquiera preguntar, ¿no es cierto?, para que tomes créditos hipotecarios y tengas protección de salud. Doctor, ¿qué determina que una persona que haya sufrido duelos, que haya tenido una separación tremenda o un trauma o que viva con un nivel de estrés alto pueda tener cáncer? ¿Hay una relación entre lo psicológico y el desarrollo de un cáncer?
Qué bueno que me preguntes eso, porque no tiene que ver. Y hay una estigmatización y también una cultura en algunos sectores que tratan de decirle a las personas que se enfrentan al cáncer de que porque algo que les pasó les generó el cáncer. Y no hay ninguna evidencia científica que tenga que ver con eso, ¿ya? A mí me toca, como los curas, estar cerca de las personas y entenderlas por dentro y ayudarlas a no dejar cosas pendientes. Y de hecho, las personas que me toca acompañar saben, y si alguna está mirando, sabe que yo le dije el primer día que la vida dura un rato, que hay que dar gracias a la gente linda, pedir perdón y organizar las platas, que significa que si uno le paga el jardín infantil a un nieto y uno se muere, bueno, ¿quién lo va a hacer? Y hay que ser práctico para eso. Y eso tienes que hacerlo tú, Andrea. Y yo casi me morí en un accidente de auto hace un mes atrás, iba a chocar de frente con un curado para el 18 de septiembre, y tengo que estar livianito, porque me puede pasar también. Esa experiencia dolorosa por la que uno pasa cuando hay un cáncer tiene cosas lindas que te permiten ordenar la casa, por decir así. Y después, si te mejora, eso siempre es una cosa linda para tu historia. Pero no porque viviste un dolor te va a dar cáncer. Y como es tan frecuente que aparezca el cáncer y tan frecuente que tengamos dolores, ¿no es cierto? Se asocia mucho. Y me toca ver en lo humano a las personas que viven esta experiencia de cáncer y que me toca acompañar, donde además muchas veces son castigadas con esta culpa de que algo hizo ella, o su pareja, o su papá, o el abandono, y no tiene que ver. No hay ningún dato científico que apoye fuertemente eso. En las redes hace poco me tocó ver a una persona que era famosa en las redes, que decía que el cáncer era una enfermedad de la culpa, ¿ya? Y eso yo solo pensaba en los miles de personas que me toca acompañar, todo el dolor que le están poniendo como carga encima. Entonces no, hay que liberarlo, y hay que resignificarlo. El cáncer es la oportunidad que tenemos para acompañar a las personas. Cuando una persona está sometida a estrés constante y se elevan los niveles de cortisol en el cuerpo, ¿puede eso provocar cáncer? Sí, mira, hay algunos datos que en situaciones extremas, y eso es verdad, por ejemplo, es bueno, y mi hija me lo recuerda siempre, yo no me porto muy bien, es bueno dormir, ¿no es cierto?, 8 horas, porque aparentemente el dormir menos tiempo, ¿no es cierto?, o el vivir situaciones de mayor estrés pudiera tener que ver con problemas de salud en general, ¿no es cierto?, aparición de enfermedades crónicas, y pudiera tener un impacto en cáncer. Probablemente es marginal y chico, pero es que todo suma. Entonces, la vida saludable o la vida sana es no fumar, no tomar alcohol, elegir comer bien, hacer deporte, estar espiritualmente tranquilo. Y cuando uno habla espiritualmente no es algo religioso, sino que tiene que ver con estar en paz, en armonía, ¿no es cierto?, con nuestro planeta, con nuestra naturaleza, vivir tranquilo. Tiene que ver, es como el extremo para el otro lado de eso que tú dices, que a veces tenemos, de andar con el celular estresado, dormir poco, no almorzar, no comer. Todo ese desorden tiene que ver con cosas de salud y deberíamos buscar mejorarlo, sin duda. Pero es distinto a decir que te dio cáncer porque tienes culpa. Y eso es lo que tenemos que sacar. Sí. Hay una contradicción donde vemos que la medicina avanza tan rápido en este último tiempo y también nos va a permitir vivir más. Pero por otra parte, vemos que los casos de cáncer han aumentado muchísimo, no solamente en Chile, sino que en el mundo y sobre todo en menores de 50 años. ¿Va la medicina del futuro, o por ejemplo la medicina de precisión o la terapia génica, poder finalmente curar los cánceres, tener avances que nos permitan vivir más sin enfermarnos? Súper buena pregunta, porque el cáncer aumenta, pero lo que pasa es que aumentan las personas con cáncer. Pero aumentan las personas con cáncer porque vivimos más. Si tú miras, la oportunidad que tiene alguien que tiene cáncer hoy día de curarse es mucho mayor que lo que teníamos décadas para atrás. Porque podemos llegar muchas veces más a tiempo y porque hay efectivamente mejores tratamientos. Entonces, hoy día la gente tiene mejor oportunidad, pero es que tenemos más gente. Entonces, el cáncer aumenta porque hay más gente mayor, ¿no es cierto? Entonces, es un éxito de la salud que haya más cáncer, porque la gente alcanzó a vivir más. Volviendo a la cosa de la inequidad, hay muchas cosas que con tecnología y con ciencia y con evidencia, que lo que nos toca como universidades, ¿no es cierto?, es ponernos al servicio del país para generar datos, para la buena narrativa de esto, de que encontramos muchos papers y descubrimientos científicos. Después viene una etapa que hemos descubierto en el SECAN, que es contar el cuento de qué cosas hemos descubierto, y otra cosa es preparar al que corta el queque, al que toma las decisiones. Y ahí uno es el mundo del Ministerio de Salud, que maravilloso mundo, que con gran esfuerzo trata de organizar lo mejor posible, con poca plata para mucha gente, pero tienes también el mundo de la universidad, que tiene que formar, por ejemplo, no a puros doctores, porque hay que cambiar el modelo hoy día para que sea un modelo donde hayan enfermeras de práctica avanzada, que son enfermeras que nos ayudan a cortar listas de espera y hacerlo mejor,
cuidar que haya psicólogos para mejorar la experiencia de las personas. Y después tienes un mundo empresarial que no puede estar ausente de esto. En Inglaterra, la mitad, 40% del gasto de cáncer público viene por donaciones que hace el mundo empresarial sin tener beneficio directo tributario, sino que el Estado le pone un valor arriba, un 20% arriba. Entonces, fundaciones como Chile Sin Cáncer, donde soy presidente, lo que buscamos es la alianza público-privada, que significa, no hablar de pura empresa, significa que yo me hago parte con parte de mis bienes para poder ayudar a otra persona para que llegue a tiempo. Pero la medicina, ¿cómo está avanzando para curar el cáncer? ¿Qué terapias nuevas hay? Se está usando también el ARN mensajero, que se usó para las vacunas contra el COVID-19 para tratar el cáncer. Tenemos la inmunoterapia. ¿Qué otras terapias van a haber que no sean tan invasivas como la quimio? Sí. Por el año 2000, parten las primeras terapias target o contra un blanco molecular, donde hemos encontrado de ahí hasta ahora muchos tratamientos. Hoy día, una persona con un cáncer pulmonar, por ejemplo, cerca del 40% de ellos, cuando son metastásicos o avanzados, se van a beneficiar de inmunoterapia o de algunas pastillas contra una mutación puntual que tenga. Por otro lado, en cáncer gástrico no tenemos ninguna cosa muy buena todavía, ¿ya? Entonces no es igual en todos los cánceres, pero claramente hay mejores cosas. La inmunoterapia, que le dio el Nobel a un grupo hace pocos años atrás, lo que hace no es tocar el cáncer, sino que la inmunoterapia son unos anticuerpos que tocan tus linfocitos y los despiertan contra cualquier cosa, ¿no es cierto? De hecho, por eso pueden dañar a las personas con enfermedades autoinmunes. Alguien con una artritis reumatoide no le podemos poner inmunoterapia de la que protege para el cáncer. Y despierta tus defensas para que se coman el tumor. Entonces, hoy día el desarrollo en terapias probablemente génicas de modificación de células que están enfermas o de más terapias contra blancos moleculares, la misma manipulación de la inmunoterapia para que les sirva a todos ahora. Eso nos va a dar enorme sorpresa en los próximos pocos años. Cada 2 o 3 años aparece algo que nos impresiona y que no nos esperábamos. Doctor, ya para ir terminando, ¿cómo puedo saber si tengo cáncer? Siempre cuando el cáncer está más avanzado es cuando da síntomas. ¿Es siempre el cáncer silencioso? ¿Cómo puedo prevenir? Es muy importante tener estrategias de vida tuya y de la familia de vida saludable. Entonces no hay que mirarlo en menos porque lo que impacta más es la prevención. Después hay algunos cánceres que podemos ir a buscar sin que tengas molestia. Mamografía desde los 40 o los programas ministeriales desde que parte la oportunidad a los 55, Papa Nicolau o los test nuevos, de hecho con autotoma incluso, para pillar papilomavirus, cáncer de cuello uterino, y a los 45 o ver si hay sangre en las deposiciones, sangre oculta en deposiciones o una colonoscopía y cada 10 años, o sangre oculta cada 3 años. Eso se llaman tamizajes. Y en Chile estamos instalando o buscando instalar con algunos grupos de investigación para cáncer pulmonar, los sobre 50 que han fumado, por ejemplo, para hacer un escáner. Y así hay algunas cosas que podemos hacer. Y lo otro nos va a asombrar en los próximos pocos años, tecnología donde vamos a ir a buscar DNA circulante tumoral y vamos a decir, mira, tú tienes un cáncer, tenemos que ir a buscar dónde está. O fíjate que tienes un cáncer pulmonar, hagamos un escáner porque lo vamos a encontrar. Eso en la próxima década nos va a enseñar mucho. Y ojalá que no solo llegara a tiempo, sino que poder intervenirlo, ¿no es cierto? Bueno, ha sido súper interesante esta conversación con el doctor Bruno Nervi, que es el jefe de oncología de la Universidad Católica, además el director alterno del Centro para la Prevención y Control del Cáncer, el CECAN. Doctor, gracias por estar hoy día con nosotros acá en Tecnociencia, el podcast. Muchas gracias, Andrea, porque nos permite llevar esta ciencia entretenida que conoce la gente para mejorar las oportunidades. Así que muchas gracias por esta entretenida entrevista. Bueno, y además los invito a todos ustedes a siempre escucharnos cada martes a las 5 de la tarde. Tenemos estreno de un nuevo capítulo para estas conversaciones a través de YouTube, de Spotify, de todas las plataformas digitales de ADN, también para que nos sigan en nuestras redes sociales, @AndreaObaid, la mía, las de ADN. Y nos reencontramos en una próxima. Que estén muy bien. Chao. Esto fue Tecnociencia, el podcast con Andrea Obaid. Un espacio de conversación donde descubrimos juntos cómo la ciencia, la tecnología, la salud y el medio ambiente están cambiando nuestras vidas. Tecnociencia fue una presentación de Sodimac. Más socios que nunca. Entel Empresas, a tu partner tecnológico. Elígelo bien. Y Arauco, renovables para una vida mejor.